Mi teléfono sonó exactamente a las 8:37 p.m. de un martes de abril, y esa sola llamada me costaría $80,000 y transformaría por completo mi relación con mi familia. Soy Sarah Mitchell, de 32 años, gerente de marketing en una empresa tecnológica mediana de Chicago. Había pasado los últimos 5 años ahorrando poco a poco, viviendo en un modesto apartamento de una habitación, mientras mis colegas se mudaban a apartamentos de lujo en el centro. Esa noche, estaba revisando los informes analíticos cuando el nombre de mi madre apareció en la pantalla. Sarah, cariño, necesitamos tu ayuda. La voz de mamá se quebró, lo que me puso en alerta máxima. El banco llamó hoy. Llevamos 3 meses de retraso con la hipoteca y amenazan con una ejecución hipotecaria. Se me encogió el estómago al verla continuar, cada palabra más frenética que la anterior, explicando cómo podrían perder nuestra casa. Ni lo dudé en decirle que me iría de inmediato, olvidando las hojas de cálculo mientras cogía las llaves y me dirigía al coche. Durante los 45 minutos que recorrí en coche hasta la casa de mis padres en las afueras, mi mente se llenó de recuerdos. Aprendiendo a montar en bicicleta en esa entrada curva, mi fiesta de graduación del instituto en el patio trasero con su enorme roble, las cenas de los domingos en la mesa de la cocina, el familiar crujido del tercer escalón de la escalera. No podía imaginarme a desconocidos viviendo en esas habitaciones, borrando los 30 años de historia de nuestra familia entre esas paredes. Mi hermano Tyler ya se había mudado de nuevo con ellos el año pasado, tras el fracaso de su última startup. Pero, por alguna razón, aunque estaba más cerca físicamente, seguía siendo a mí a quien llamaban en caso de crisis. Siempre había sido así. Yo era la responsable, la que arreglaba las cosas, mientras que Tyler era el soñador que necesitaba protección y apoyo. Al entrar en la entrada, con la luz del porche iluminando los rostros preocupados de mis padres a través de la ventana, no tenía ni idea de que estaba a punto de tomar una decisión financiera que trastocaría todo lo que creía saber sobre la lealtad familiar y lo que realmente les debía a quienes me criaron. De pequeña, nuestro hogar funcionaba como la mayoría de las familias de clase media de los suburbios de Illinois. Mi padre, Robert, trabajaba muchas horas como gerente de fábrica, mientras que mi madre, Linda, daba clases de 3er grado en Williams, la escuela primaria local. En teoría, éramos la imagen perfecta de una familia estadounidense, pero bajo esa imagen, cuidadosamente cuidada, se escondían expectativas tácitas y un trato desigual que moldearon mi relación adulta con mis padres. Desde mis primeros recuerdos, me elogiaron por mi independencia y autosuficiencia, y me enseñaron a enorgullecerme de resolver mis propios problemas. Sarah nunca necesita ayuda con sus tareas, les decía mi madre con evidente orgullo a otros padres, mientras pasaba horas en la cocina ayudando a Tyler con sus tareas. Cuando me gradué de la preparatoria con honores y recibí una beca parcial para Northwestern, mis padres me felicitaron, pero me dejaron claro que tendría que cubrir el resto de la matrícula yo mismo. «¿Eres tan capaz, Sarah?», decía papá. «Ya lo descubrirás». Mientras tanto, pagaron la matrícula completa de Tyler en una universidad privada, incluso después de que cambiara de carrera 3 veces. Yo trabajé en 2 empleos durante la universidad, me gradué con una deuda mínima y conseguí mi primer puesto en marketing, gracias a mi determinación y a mi red de contactos. Tyler cambió de trabajo. Viajó al extranjero con el dinero de nuestros padres para encontrarse a sí mismo y finalmente decidió emprender una serie de negocios que mis padres financiaron con entusiasmo. Jessica, mi mejor amiga y colega, quien había presenciado esta dinámica durante años en reuniones navideñas y eventos familiares a los que la invitaba, solía señalar el desequilibrio. «Tus padres te tratan como el adulto responsable y a Tyler como el niño que necesita protección», comentó un día durante el almuerzo, después de que les dijera que les enviaría dinero a mis padres para su viaje de aniversario. «No es justo para ti». Desestimé sus preocupaciones con naturalidad. «Ellos me criaron, Jessica. Me dieron una buena vida y valores. ¿Y qué si necesitan un poco de ayuda ahora o sienten debilidad por mi hermano? Eso es lo que hace la familia».
Pero incluso mientras los defendía, una vocecita en mi interior me preguntaba si este patrón era sano, sobre todo al ver las relaciones familiares más equilibradas de mis amigos. Aún así, la lealtad era profunda, y yo creía sinceramente que la familia siempre era lo primero, sin importar los sacrificios que eso implicara. Nunca imaginé que esa lealtad podría tener límites, ni que las expectativas de mis padres algún día cruzarían una línea que no podía permitirme ignorar, tanto financiera como emocionalmente. Cuando entré por la puerta de casa de mis padres esa noche, la tensión era palpable. Mamá tenía los ojos enrojecidos por el llanto, y papá estaba sentado encorvado a la mesa de la cocina, con un aspecto más pequeño y mayor del que recordaba, de mi visita de hacía apenas un mes. Desparramados por la mesa, había extractos bancarios, avisos de vencimiento y lo que parecían facturas médicas. «Ya estoy aquí», dije, dejando el bolso y sentándome frente a ellos. «Cuéntenme exactamente qué está pasando». Durante la hora siguiente, se reveló el panorama completo, cada revelación más impactante que la anterior. Tenían un atraso de $80,000 en la hipoteca, y el banco amenazaba con una ejecución hipotecaria en 30 días. Al parecer, sus problemas financieros llevaban años acumulándose. Los problemas médicos de papá hace 2 años le habían generado importantes gastos de bolsillo. A pesar del seguro, el techo tuvo que ser reemplazado el año pasado y los impuestos a la propiedad aumentaron considerablemente. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron las referencias casuales a ayudar a Tyler a recuperarse. Cuando presioné para que me diera más detalles, mamá se puso a la defensiva. «Tu hermano ha tenido mala suerte con sus negocios, pero esta última idea es muy prometedora. Solo necesitaba capital inicial». Sentí un nudo familiar en el estómago. «¿Cuánto le has dado?» Papá se aclaró la garganta, incómodo. «Unos $30,000 en el último año y medio». La habitación parecía inclinarse ligeramente. Eso representaba más de 1/3 de su deuda actual. Mientras hablábamos, nuestra anciana vecina, la señora Chen, pasó por allí con un guiso, una tradición cada vez que percibía problemas en nuestra calle. Mientras mamá guardaba la comida, la señora Chen me apretó la mano y me susurró: «Eres una buena hija al venir a ayudar». Llevan meses preocupados. Meses. No días ni semanas. Aunque los llamaba semanalmente y los visitaba mensualmente, me habían ocultado por completo su desplome financiero. Más tarde esa noche, mientras mamá estaba arriba, papá me llevó a su estudio y cerró la puerta. Le temblaban ligeramente las manos al mostrarme sus registros financieros completos. «Sara, nunca te hemos pedido nada», dijo, lo cual no era del todo cierto, pero parecía un claro contraste con lo que le habían dado a Tyler. «Es solo por esta vez. Estamos en serios problemas y no sé a quién más recurrir». Asentí lentamente, calculando mentalmente mis ahorros e inversiones. «Veré qué puedo hacer, papá». Mientras subía a mi antigua habitación para pasar la noche, escuché a mi madre hablando por teléfono. «No te preocupes por nada», le decía, probablemente a Tyler. «Sara ya está aquí. Siempre se las arregla. Para todo». Su tono no solo transmitía alivio, sino expectativa, como si mi ayuda no solo se esperara, sino que se diera por sentada. Esa noche me quedé despierta, mirando las estrellas brillantes que había pegado en el techo a los 10 años, preguntándome cómo la hija que nunca necesitó ayuda se había convertido en la que se esperaba que resolviera los problemas de los demás. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para solicitar un día de emergencia personal y comencé el proceso de reunir $80,000. Mi asesor financiero, Michael, no pudo disimular su alarma durante nuestra videollamada. «Sara, esto es prácticamente todo tu fondo de emergencia, más una parte importante de tus inversiones a largo plazo. Te estás retrasando al menos 5 años». Su preocupación era válida. Había estado ahorrando diligentemente para la SIPO, entrada de un apartamento y aumentando mis ahorros para la jubilación. «Es mi familia, Michael. Están a punto de perder su hogar». Suspiró, reconociendo la determinación en mi voz. «Al menos, déjame estructurarlo como un préstamo. Podemos redactar un documento sencillo».
Me negué. No quería parecer desconfiado. Son mis padres, no socios. Por la tarde, ya había iniciado transferencias desde varias cuentas, liquidado inversiones y vaciado mis ahorros hasta dejar un mínimo de un mes de reserva de emergencia. Cuando Jessica llamó durante su hora de almuerzo, le confesé lo que estaba haciendo. «Sara, esto no está bien», dijo con dulzura. «Has trabajado muy duro para ganar ese dinero. ¿Dónde está Tyler en todo esto?» Le expliqué que Tyler estaba entre empresas y no tenía ahorros. «No es tu responsabilidad arreglarlo», argumentó. «¿Y qué hay de tus planes para el condominio? ¿Tu futuro?» Pensé en los anuncios de propiedades que había estado viendo el fin de semana pasado. El apartamento de esquina con el espacio perfecto para la oficina en casa y luz natural. «Puede esperar», dije con más confianza de la que sentía. 2 días después, estaba con mis padres en el banco, transfiriendo los fondos para poner al día su hipoteca y crear un colchón para los próximos meses. Mamá lloró y me abrazó fuerte mientras papá me daba las gracias con la voz llena de emoción. «Te lo pagaremos, Sara, te lo prometo». Esa noche, insistieron en preparar una cena especial. Mamá preparó su famoso asado y papá abrió una botella de vino caro que habían estado guardando para una ocasión especial. El ambiente era festivo, con una palpable sensación de alivio que nos levantaba el ánimo a todos. Por un instante, me sentí como el héroe de la familia, sobre todo cuando Tyler apareció a mitad de la cena y mamá anunció con orgullo: «Tu hermana salvó la casa». Tyler parecía sinceramente agradecido, me abrazó y dijo: «Eres increíble, hermanita. No sé qué haría esta familia sin ti». Durante unas 2 semanas, todo parecía ir de maravilla. Papá me llamaba a diario para contarme sobre su reorganización financiera, y mamá me enviaba paquetes con galletas caseras y dulces notas de agradecimiento. Me adapté a mi nueva realidad financiera, cancelando mis próximas vacaciones en la Universidad de Illinois, España, posponiendo indefinidamente la búsqueda de apartamento y reduciendo los pequeños lujos que había llegado a disfrutar. Entonces, llegó la primera pequeña señal de alerta durante nuestra llamada telefónica semanal de los domingos. Los Robinson de al lado acababan de renovar su cocina, mencionó mamá con indiferencia. Estaba pensando que quizá fuera hora de renovar la nuestra también. Nada del otro mundo, solo encimeras nuevas, quizás. Cuando le recordé con delicadeza su situación financiera, suspiró. «Ya lo sé. Es que es difícil ser siempre los del barrio con la casa anticuada, ¿entiendes? La imagen familiar importa». Unos días después, papá llamó con una incomodidad inusual. «Tu madre quería que te preguntara si podrías ayudar con el seguro del coche de Tyler este mes, solo hasta que se recupere con su nueva idea de negocio». Acepté, pero sentí una creciente inquietud. Al mes de mi intervención financiera, noté que mi padre evitaba cada vez más las conversaciones directas sobre dinero, cambiando de tema cada vez que preguntaba por su cumplimiento del presupuesto. La bienvenida de héroe se estaba desvaneciendo, reemplazada por algo más incómodo. La expectativa de que, ya que había manejado la gran crisis, no me importaría seguir ayudando con las pequeñas necesidades recurrentes. La factura del impuesto predial llegó exactamente 6 semanas después de que hubiera pagado su hipoteca. Mamá me llamó un miércoles por la mañana mientras me preparaba para una presentación importante con un cliente. «Sara, cariño, siento molestarte, pero ayer llegó la factura de impuestos del condado. Son $4,200 y vence a fin de mes». Me apreté la sien con los dedos, sintiendo el comienzo de un dolor de cabeza por estrés. «Mamá, literalmente vacié mis cuentas para pagar la hipoteca. Ahora mismo no tengo esa cantidad de dinero». El silencio al otro lado se sentía cargado de decepción. «Oh», dijo finalmente, con ese tono de voz que había oído de niña cada vez que no cumplía con las expectativas. Pensé, bueno, si de verdad te importa que conservemos la casa, los impuestos también forman parte de eso. La hipoteca no sirve de nada si la perdemos por una ejecución hipotecaria. Sus palabras fueron como un golpe físico. Si de verdad te importa. Como si mi sacrificio de $80,000 no hubiera sido suficiente prueba de mi amor y compromiso con la familia.
Les expliqué que tendría que pedir un préstamo personal si no podían cubrirlo ellos mismos. «Lo que creas mejor, querida», dijo mamá, con una resignación martirizada en su voz que me hizo sentir culpable y resentida a la vez. Esa tarde, metí la pata con mi presentación, confundí las estadísticas clave y perdí el hilo varias veces. Mi jefa, Catherine, me llamó aparte después. «¿Está todo bien, Sara? Esto no es propio de ti en absoluto». Di una explicación vaga sobre el estrés familiar y prometí repetir la presentación al día siguiente. Esa noche, fui en coche a casa de mis padres con la esperanza de tener una conversación racional sobre los límites financieros. Papá me recibió en la puerta, con aspecto incómodo. Dentro, descubrí que mamá había ido de compras con su hermana, convenientemente ausente, para la conversación que les dije que necesitaba tener. Papá y yo nos sentamos a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde empezó toda esta situación. «Papá, necesito entender algo. Si estás en tan mala situación económica, ¿cómo es que Tyler sigue conduciendo un coche nuevo? ¿Y por qué mamá compró muebles de patio nuevos la semana pasada?» No podía mirarme a los ojos. «Tu madre tiene ciertas expectativas sobre nuestro estilo de vida. Y Tyler, bueno, necesita transporte confiable para las entrevistas de trabajo». Respiré hondo. «Papá, vi su Instagram. No va a entrevistas, va a festivales de música y a jugar al golf». Papá encorvó aún más los hombros. «Tu hermano se está encontrando a sí mismo. Ha tenido unos años difíciles. Algo dentro de mí se quebró, y no lo he hecho. He trabajado 60 horas semanales durante 5 años para ahorrar ese dinero. Dinero que ahora se ha esfumado porque, al parecer, soy la única persona financieramente responsable de esta familia». En cuanto dije esas palabras, me arrepentí de mi tono, pero no del fondo. Papá parecía herido. «Nunca te obligamos a ayudarnos, Sara». Antes de que pudiera responder, mamá regresó con bolsas de compras en la mano. La confrontación que siguió fue dolorosa. Señalé el continuo apoyo financiero que le brindaban a Tyler mientras decían ser pobres. La respuesta de mamá me dolió profundamente. «Tyler no es tan fuerte como tú, Sara. Necesita más ayuda para encontrar su camino. Siempre ha sido nuestro apoyo, su roca. Su cajero automático era más bien lo que buscaban». A pesar de mis mejores intenciones de mantenerme firme, me fui esa noche tras haber solicitado un préstamo personal para cubrir sus impuestos prediales. Mientras conducía de regreso a casa, me di cuenta con cada vez mayor claridad de que no estaba ayudando a mi familia a alcanzar la estabilidad financiera. Estaba fomentando un patrón que eventualmente me agotaría por completo si no encontraba el coraje para establecer límites. 3 meses después de mi rescate financiero, pasé por casa de mis padres sin avisar un domingo por la tarde. Había estado trabajando los fines de semana para calificar para el bono de rendimiento que podría ayudarme a empezar a reconstruir mis diezmados ahorros. Lo que encontré me dejó sin palabras. Un televisor inteligente de 65 pulgadas, completamente nuevo, dominaba la sala, y a través de la ventana de la cocina podía ver a papá asando en lo que parecía ser una barbacoa nueva de alta gama. «Solo unas pequeñas mejoras», explicó mamá con un gesto de desdén. Al notar mi expresión, tu padre necesitaba que lo animaran después de todo el estrés. Me mordí la lengua, recordándome que, técnicamente, una vez que les daba el dinero, era suyo para gastarlo como quisieran. Durante el almuerzo, mamá me pidió que trajera una carpeta del escritorio de papá con algunas recetas que quería compartir. Mientras revisaba los archivos, cuidadosamente etiquetados, un documento legal me llamó la atención. Su testamento, fechado hacía apenas 6 semanas. No debería haberlo abierto, pero algo me obligó a mirar. Allí estaba, en blanco y negro. Todos los bienes y propiedades se dividirán, y el 100% será para nuestro hijo, Tyler Mitchell. Leí la línea 3 veces. Seguro que lo estoy malinterpretando. Pero el lenguaje era clarísimo. Tras décadas de ser la hija responsable,
Tras liquidar los ahorros de toda mi vida para salvar su casa, me habían borrado por completo de su testamento. La casa que literalmente había pagado para salvar pasaría enteramente a mi hermano. Me temblaba la mano al guardar el documento y encontrar la receta que mamá me había pedido. Durante todo el almuerzo, permanecí en silencio, atónita, sin apenas saborear la comida, asintiendo mecánicamente ante su conversación. Después de que Tyler apareciera a mitad de la comida y fuera atendido con la habitual dedicación, no pude seguir con la farsa. Vi el testamento. Dije en voz baja mientras mamá servía el postre. El repentino silencio fue ensordecedor. Papá se quedó mirando su plato mientras la expresión de mamá pasaba de la sorpresa a la indignación defensiva. Estabas husmeando en nuestros papeles privados, lo acusó. No estaba en la oficina por eso, y lo sabes. Aina respondí, esforzándome por mantener la voz firme. Después de todo, me descartaste por completo. Mamá dejó la cuchara para servir con calma deliberada. Sara, tienes estabilidad financiera. Tienes un buen trabajo y excelentes habilidades para administrar tu dinero. Tyler necesitará el apoyo más que tú. Miré a mi padre, esperando alguna señal de incomodidad o desacuerdo con esta lógica, pero permaneció en silencio, con la mirada fija en su pastel de manzana intacto. ¿Económicamente segura? Repetí con incredulidad. Gasté todos mis ahorros para salvar esta casa que ahora le regalas exclusivamente a Tyler. Pospuse la compra de mi propia casa. Vivo al día gracias al préstamo personal que pedí para cubrir tus impuestos prediales. Tyler se removió incómodo. Oye, yo no pedí nada de esto, murmuró. No tenías que pedirlo, repliqué. En esta familia nunca has tenido que pedir nada. Todo te lo dan, mientras que yo tengo que sacrificarlo todo y agradecer la oportunidad. Años de sentimientos reprimidos estallaron al revelar el patrón de trato desigual, la constante expectativa de que yo daba mientras que Tyler recibía. El rostro de mamá se endurecía con cada palabra. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dijo con frialdad, ¿este es el agradecimiento que recibimos? ¿Acusaciones y celos hacia tu hermano? Papá finalmente habló, su voz apenas audible. Sara, estás exagerando. Es solo un testamento. No planeamos morir pronto. Ese fue el punto de quiebre, la desestimación casual de mi legítimo sentimiento de traición. Me puse de pie, con lágrimas corriendo por mi rostro. No es solo un testamento, es una declaración de cuánto me valoras en esta familia. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Nadie intentó detenerme. En mi coche, los sollozos me sacudían el cuerpo mientras llamaba a Jessica, apenas capaz de explicarle lo que había pasado. Voy para allá, dijo de inmediato. No te vayas sola a casa. Ven a mi casa. Mientras conducía entre lágrimas hacia el apartamento de Jessica, sentí que algo fundamental se rompía dentro de mí. La firme convicción de que la lealtad familiar debía trascender cualquier otra consideración, incluyendo mi propio bienestar y seguridad financiera. Por primera vez en mi vida adulta, me permití reconocer que quienes más deberían quererme se habían aprovechado de ese amor de maneras impensables en cualquier otra relación. Me tomé una semana libre en el trabajo, algo que nunca había hecho espontáneamente en mis 5 años en la empresa. Catherine fue sorprendentemente comprensiva. Incluso se ofreció a ponerme en contacto con el programa de asistencia al empleado de la empresa para sesiones de terapia. A veces los problemas familiares son los más difíciles, dijo con una dulzura inesperada. Tómate el tiempo que necesites. La habitación de invitados de Jessica se convirtió en mi santuario mientras atravesaba el dolor, la rabia y la confusión. Amigos a quienes no les había contado sobre mi dinámica familiar me escucharon en silencio, atónitos, mientras finalmente les contaba los años de expectativas y trato desiguales. Sara, lo que están haciendo es abuso financiero, me dijo sin rodeos mi compañera de cuarto en la universidad, Annika, durante una de nuestras llamadas para ponernos al día. Necesitas protegerte ahora. Michael, mi asesor financiero, vino al apartamento de Jessica a petición mía, trayendo hojas de cálculo que ilustraban claramente mi revés financiero. En el mejor de los casos, con un ahorro agresivo
y un buen rendimiento del mercado, te espera una recuperación de 5 años para volver a donde estabas, explicó. Eso suponiendo que no hubiera más emergencias familiares. La evaluación clínica de mi situación fue extrañamente reconfortante. Las cifras no mentían ni manipulaban. 3 días después de mi retiro autoimpuesto, una visita sorpresa llegó a la puerta de Jessica, la señora Chen, la vecina anciana de mis padres. Tu padre me dio esta dirección, explicó, acomodándose en el sofá con los movimientos cuidadosos de quien trata el dolor de artritis. Hay cosas que deberías saber, Sara. Mientras tomábamos el té, me contó algunas observaciones de sus 20 años viviendo al lado de mi familia. Tu madre siempre favoreció a tu hermano, incluso de pequeño. Recuerdo cuando ganaste esa beca. En el instituto. Tus padres llevaron a Tyler a tomar un helado ese mismo día, porque estaba molesto por no haber entrado al equipo de béisbol. Siempre se han apresurado a mitigar sus decepciones mientras esperaban que tú lidiaras con las tuyas, sola. La validación de la señora Chen de patrones que yo presentía, pero de los que dudaba, fue a la vez justificante y dolorosa. Tu padre sabe que está mal, añadió en voz baja. He visto su cara cuando tu madre toma estas decisiones. No está de acuerdo, pero nunca se opone a ella. Después de que se fuera, pasé horas investigando la dinámica familiar y la manipulación emocional, reconociendo patrones clásicos en mi propia experiencia. Términos como hijo de oro, chivo expiatorio y parentificación repentinamente dieron marco a mi vida de experiencias. Cuando llegó mi sesión de terapia patrocinada por la empresa, le conté 32 años de historia familiar a la doctora Martínez, quien me escuchó sin juzgarme. Lo que describes es un sistema familiar común, pero poco saludable, explicó. Te han asignado el rol de salvador de la familia, mientras que a tu hermano le han asignado el rol de quien necesita ser rescatado. Ninguno de los dos eligió estos roles, pero ambos los han desempeñado toda su vida. Hizo una pausa, asimilando la idea. La pregunta ahora es, ¿estás lista para dejar de desempeñar el papel que te asignaron? Esa pregunta resonó en mi mente durante días mientras consideraba mis opciones. Cortar el contacto parecía demasiado extremo, pero continuar como antes era imposible. Necesitaba un punto medio, uno que honrara mi amor genuino por mi familia y a la vez estableciera límites firmes en cuanto a mis finanzas y mi trabajo emocional. Con el apoyo de Jessica, comencé poco a poco, rechazando una invitación de mi madre a cenar a mitad de semana, sin dar excusas. Cuando presionó, simplemente dije, eso no me conviene, pero gracias por pensar en mí. La incomodidad momentánea de establecer ese pequeño límite fue seguida por una inesperada sensación de alivio. Al final de la semana, había elaborado un plan doble, financiero y emocional. Financieramente, formalizaría los $80,000 como préstamo con la documentación adecuada, protegería mis activos restantes y crearía un presupuesto estricto para reconstruir mis ahorros. Emocionalmente, establecería límites claros, respondería a la manipulación con calma y desapego, y buscaría apoyo cuando llegaran los inevitables remordimientos. Mientras preparaba el equipaje para volver a mi apartamento, Jessica me abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, dijo. Esto es lo más difícil. Reconocer cuando quienes se supone que te aman incondicionalmente, en realidad te han puesto condiciones muy estrictas a ese amor. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. No que mi familia cambiaría de repente, sino que yo podía cambiar mi forma de reaccionar ante ellos. Ese pequeño cambio de perspectiva me pareció el primer paso para recuperar, no solo mi seguridad económica, sino también mi autoestima, independientemente de mi rol como familia. ¿Reparación? Mi regreso al trabajo coincidió con una oportunidad inesperada. La estratega principal de marketing de nuestro cliente más importante estaba de baja por maternidad, y Catherine necesitaba a alguien que la sustituyera. Es una tarea exigente, advirtió. Mucha presión y visibilidad. Pero después de tu recuperación tras la presentación de la semana pasada, confío en que podrás con ello. Me lancé al reto, canalizando todas mis emociones complejas para
crear la estrategia de campaña más detallada e innovadora que jamás había creado. Las noches en la oficina me proporcionaban una grata distracción de las 11 llamadas perdidas de mi madre y de los mensajes de voz cada vez más cargados de culpa. ¿Trabajando hasta tarde otra vez?, preguntó Catherine, encontrándome todavía en mi escritorio a las 19:30, 2 semanas después de haber empezado el trabajo. Intentando reponer mi fondo de emergencia, expliqué, y luego me sorprendí al añadir que lo vacié, ayudando a mis padres a salvar su casa, solo para descubrir que me habían borrado por completo de su testamento. La expresión de Catherine pasó de la sorpresa a la comprensión. Mi hermana hizo algo parecido con nuestros padres. Le pagaron vendiendo la casa y haciendo un crucero de lujo sin decírselo. Su franqueza me abrió las puertas y me encontré contándole toda la situación. «Necesitas protección legal», dijo con firmeza. «Pasé por algo similar con una expareja. Puedo recomendar a alguien». La abogada Catherine me recomendó a Diane Patel, especializada en disputas financieras familiares. «Lo que ha descrito es, lamentablemente, común», dijo durante nuestra consulta. «La gente asocia la familia con la generosidad incondicional, pero siempre deben existir condiciones claras, especialmente con grandes sumas». Me ayudó a redactar un documento de préstamo simple y legalmente vinculante que describía los $80,000 como un préstamo personal con condiciones razonables. 0 intereses si se paga en 5 años, intereses moderados después y varias opciones de pago, incluyendo una parte. Perdón a cambio de modificar el testamento para incluirme equitativamente. Esto les da opciones y te protege a ti, explicó Diane, y crea un registro legal de la transacción como un préstamo, no como una donación. Con el documento preparado, aún necesitaba tener la difícil conversación con mis padres. Sin embargo, antes de esa confrontación, surgió una oportunidad inesperada de hablar con Tyler a solas. Me llamó una noche para preguntar si podíamos tomar un café. En el pequeño café cerca de mi apartamento, se veía inusualmente serio. La señora Chen me habló, admitió, removiendo su café con leche distraídamente. Me hizo ver algunas cosas de nuestra familia que nunca antes había notado. Nuestra conversación duró horas, revelando perspectivas que nunca había considerado. Tyler tenía sus propios resentimientos. Se sentía constantemente infantilizado, nunca creído capaz de una verdadera independencia, sutilmente socavado cada vez que intentaba valerse por sí mismo. Mamá siempre interviene para arreglarlo todo, lo cual suena bien hasta que te das cuenta de que básicamente me está diciendo, «No puedo con mi propia vida», explicó. «Y cada vez que me compara contigo, nunca se trata de lo responsable que eres, sino de que no los necesitas como yo supuestamente». Esta reformulación me ayudó a ver que Tyler no solo participaba voluntariamente en nuestro sistema disfuncional, sino que estaba atrapado en su rol, igual que yo en el mío. «Me dan la casa porque creen que nunca podré comprarme una sola», dijo con amargura. «No es un voto de confianza, es un voto de desconfianza. Nos despedimos con un nuevo entendimiento y planes tentativos para apoyarnos mutuamente y cambiar la dinámica familiar». El domingo siguiente, llegué a casa de mis padres con el documento de Diane en un sobre manila y Jessica esperando cerca como apoyo moral. Mamá me recibió con cauteloso cariño, sin saber qué versión de mí había llegado. La hija confiable, que resolvía problemas, o la niña desagradecida que había cuestionado sus decisiones. Papá parecía sinceramente aliviado de verme, después de haber llamado varias veces para ver cómo estaba durante mi semana de contacto limitado. Después de una breve charla amable mientras tomábamos un café, dejé el sobre en la mesa de la cocina. Necesito hablarles a ambos sobre la ayuda financiera que les brindé. Empecé con cuidado. Los $80,000 que les di para salvar la casa eran casi todo lo que había ahorrado en los últimos 5 años. Necesito formalizarlo como préstamo. El rostro de mamá se endureció al instante. ¿Un préstamo? Somos tus padres, Sara, no clientes de un banco. Papá parecía incómodo, pero no sorprendido. Mantuve el contacto visual con calma. Sí, son mis padres. Por eso vacié mis cuentas, sin dudarlo cuando necesitaron ayuda.
Pero los acontecimientos recientes me han demostrado que necesito protegerme financieramente, incluso dentro de nuestra familia. Les entregué el documento. Condiciones muy razonables. Sin intereses durante 305 años. Opciones de pago flexibles. Mamá se negó a tocar los papeles. Esto es insultante. Después de todo lo que hemos hecho por ti, por primera vez, no. Me rendí ante su desaprobación. Todo lo que has hecho por mí, como borrarme de tu testamento después de salvar tu casa, como pedirme un préstamo personal para tus impuestos prediales cuando ya estaba agotado financieramente, por ayudarte. Papá, sorprendido, cogió el documento y lo examinó con atención. Estas condiciones son muy justas, Linda, dijo en voz baja.